Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno a todos los que nos ven en este día tan especial. Hoy, como todos los días, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Cada día me doy cuenta de cómo la palabra de Dios confunde a muchas personas. Y es que las personas creen que solamente le basta con creer en Dios y Dios lo va a salvar. Dios sabe que yo creo en Él. Dios sabe que soy bueno. Dios sabe que si soy bueno me merezco el cielo. Pero no asiste a misa, no se confiesa, hará una que otra obra de caridad, pero no le obedece a Dios en sus mandatos. Incluso vive hasta amancebado con su mujer, lleva años viviendo con ella así, en unión libre, y creen que Dios permite eso. Pero como Dios es bueno y es misericordioso, Él nos salva. Y ese es un gran error, muchachos, porque Dios sí es un Dios bueno, Dios sí es un Dios misericordioso, pero solamente para quienes le obedecen. No es para todo el mundo, solamente para quienes le obedecen. Dios es bueno. ¿Y en qué parte está escrita eso que le estoy diciendo? En dos frases, aunque muchas, y creo que en esta también que voy a leer hoy está escrito: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les mando? Esa es una. Y la otra que dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, o sea, que le obedezca a mi Padre. Pero muchos me dirán: nosotros profetizamos en tu nombre, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, Señor. Y otros dirán: Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor les contestará: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. ¿Y todo por qué le llama hacedores de la maldad? Porque aleluyaban a Cristo, lo glorificaban, lo hacían milagros, arrojaban demonios, pero no le obedecían en su palabra. Y si no le obedecían, no son de Dios. Eran del demonio y creían que Dios estaba con ellos y era el demonio el que los tenía poseídos. Porque también está escrito que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para engañarlos a todos ustedes. Y Jesucristo les dice también en su palabra: cuídense de los falsos profetas. Vendrán vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad, el que le obedezca a Dios. ¿Y qué es obedecerle a Dios? Cumplir los mandatos, preceptos, normas, decretos que aparecen en la Biblia. La Biblia es la verdad, ahí está el camino, ahí está la verdad y ahí está la vida. El que cumpla con todas esas normas se salvará. Pero ¿dónde es cumplir con esas normas? En la iglesia, en la única iglesia que fundó Cristo en Mateo 16:18, que es la iglesia católica. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Usted se puede saber la Biblia de pe a pa, sabérsela de memoria, pero si no practica lo que está escrito en la Biblia, no tendrá salvación. Hay que ir de la mano de la Biblia y de la mano de la iglesia. ¿Y cómo es eso? Que si Jesucristo ordena que debemos ir donde el sacerdote, vamos donde el sacerdote a confesarnos. Jesucristo ordena la Eucaristía, porque ahí está el cuerpo y la sangre de Él. Hay que comer la Eucaristía. Por eso la iglesia es muy importante para la salvación. Algunos dicen que la iglesia no salva. Qué pena mentir, decirles que es mentiras, porque la iglesia salva. Bueno amigos, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces nuestra reflexión de hoy, que es muy bonita. Éxodo 16, 1, 5 y del 9 al 15. Yo haré llover pan del cielo. Toda la comunidad, pero venga, persigámonos muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahorita sí, Éxodo 16. Yo haré llover pan del cielo. Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí. El día 15 del segundo mes después de salir de Egipto, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo:
Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que haya recogido, y será el doble de lo que recogen a diario. Moisés dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas: acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles de mi parte: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, Dios vuestro. Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor de él. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué historia tan bonita. Hay tantas cosas para decir sobre esto que voy a tratar de decir todos para no demorarnos mucho. La última es pues no sabían lo que es esto, pues no sabían qué era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Y en San Juan 6:51 dice, San Juan 6:51, ustedes búsquenlo por ahí o más adelantico y van a encontrar: yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el pan que comieron los israelitas en el pasado pero murieron. No, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y aquí nos está recordando ese pasaje bíblico de lo que a futuro va a ser la Eucaristía. Es el pan que el Señor os da de comer. ¿Cuál va a ser el pan que el Señor nos va a dar de comer? La Eucaristía en el Nuevo Testamento. Pero sí ven que hay una relación de lo que Dios ya ha venido tramando, organizando desde el pasado con el pueblo de Israel. Todo esto que Él hace tiene un significado a futuro cuando venga nuestro Señor Jesucristo. El pan que daba Moisés, que les daba Dios en el desierto, ustedes lo comían, el maná, pero morían. Pero el pan que Cristo trae, ese les dará la vida eterna. Esa es la primera reflexión. Y hay otra que es muy importante que yo se las diga. Ay, Dios mío, que la encuentre. Esta vez sí es esta. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles de mi parte: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor Dios vuestro. Y él hacía milagros a este pueblo desagradecido que murmuraban y decían: ¿por qué nos trajo a este desierto a aguantar hambre? Mejor nos hubiera dejado en Egipto, allá al menos estaba la olla de carne y comíamos hasta saciarnos, pero aquí nos trajo a aguantar hambre. Y el Señor dice: los pondré a prueba. Ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una gran nube. A ver, di a la comunidad de los acercados al Señor que ha escuchado nuestras murmuraciones. A ver, yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba aquí. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. Lo pondré a prueba para ver si guarda mi ley o no. Y ese mensaje, lo pondré a prueba, es lo que nos sucede a nosotros a diario. Oiga, una prueba brava, difícil, terrible, es que vaya un pastor a tocar
tocar la puerta de su casa. Lo pondré a prueba para ver si guarda mi ley. Me decía este caballero que estaba hablando con él ayer en Toro, me decía: no, César, yo no soy protestante, a mí me toca trabajar con la oficina de religiones, pero yo soy católico por mis padres, no es que mis padres me enseñaron esa religión, la católica. Entonces yo soy católico, yo no soy protestante, ni soy evangélico, ni nada de esas cosas, soy católico. Yo le dije: mi hijo, felicitaciones, felicitaciones, porque usted está en la verdadera doctrina que Cristo creó hace 2000 años y que ha venido de generación en generación. Por eso sus tatarabuelos les enseñaron a sus tatarabuelos, y sus tatarabuelos a sus abuelos, y sus abuelos a su mamá y a su papá, y su papá se las ha enseñado a ustedes. Y usted está en la iglesia que Cristo fundó. Ahora los pondré a prueba para ver si se sostienen en esa religión, a ver si se sostienen en la iglesia de Cristo. Los pondré a prueba. Y por eso dice acá: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. Y cuando va un pastor a tocar en la puerta de su casa, los pondré a prueba a ver si guardan mi ley, la que sus padres le enseñaron, la que sus abuelos le enseñaron, la que sus descendencias, tatarabuelos les enseñaron a ustedes, a ver si los pondré a prueba. Y cuando usted escucha a un pastor mentiroso engañándolo de la doctrina de Cristo y haciéndolo salir de la iglesia, de la única iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica, Dios lo ha puesto a prueba a ver si guardaba la ley. Y cuando usted se fue, adivine qué, ya Dios no lo sigue, ya Dios no está con usted. ¿Usted cree que Dios lo iba a sacar de la única iglesia que Cristo fundó para llevarlo a una doctrina de demonios, a una doctrina diferente a la iglesia católica, y Dios también lo va a acompañar allá? Ya no es Dios. Eso es una mentira que ustedes tienen que captarla rápidamente, porque Dios lo puso a prueba y usted falló. No guardó la ley que sus padres le enseñaron a usted. Es una cosa terrible lo que yo le estoy diciendo. Vamos a leer el Salmo, Salmo 77, y es un resumen. El Señor les dio un trigo celeste. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento, alrededor de sus tiendas, porque la misericordia de Dios es así. Vamos a seguir avanzando y nos vamos con este evangelio que, aunque ya lo habíamos leído ahora 15 días en el dominical, hoy es más resumido, pero tiene la misma enseñanza. Mateo 13, 1 al 9. Cayó en tierra buena y dio grano. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por la falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena,
y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos por este final. Empecemos por el final, que es el que más me parece a mí terrible. Yo no sé por qué yo leo la palabra de Dios, a mí me parece tan terrible leer la palabra de Dios, porque cuando Él dice estas frases que no son tan difíciles de pronunciar, el que quiera oír, que oiga, le está queriendo decir al mundo que la palabra de Dios es para todo el mundo, pero que desafortunadamente el mundo no está preparado para la palabra de Dios y prefieren abandonarla. El que quiera oír, que oiga. Y tan solo unos cuantos se detienen a escuchar la palabra de Dios, porque escucharon a César al decir al principio que Cristo es la verdad, el camino y la vida, y que todo lo que está escrito en la Biblia se cumple, hasta la última tilde y coma, todo se cumple, todo. Y si usted tiene un pensamiento muy bonito sobre Dios, haga de cuenta que ese pensamiento debe ser acorde a lo que Jesucristo manifiesta de Dios en la Biblia. Porque si su pensamiento no coincide con lo que está escrito en la Biblia, usted es un mentiroso. Porque todos debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. No ve que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que tiene la palabra. Y se sientan 10 amigos a conversar sobre Dios. Uno hizo una cosa, el otro hizo otra cosa, el otro hizo otra cosa, y todos 10 opinan como les da la gana. Pero solamente hubo uno que dijo la verdad, y ese fue Pedro. Vamos a ponerle el nombre de Pedro. Y Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bendito tú, Pedro, porque usted fue el único que dijo la verdad. Los otros decían un montón de disparates, pero el único que dijo la verdad fue usted. Usted fue lo que dijo, fue porque el Espíritu Santo se lo reveló. Los demás todos mintieron. Por eso debemos asegurarnos que lo que nosotros hablamos de Dios está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Que otra persona viene y le dice otra tontada diferente a lo que está escrito en la Biblia, mi hijo, él le respeta a mi hijo como persona, pero eso no es palabra de Dios, no se le cree. Y ya, no está diciendo la verdad, porque el único que tiene la verdad es Cristo. ¿Y dónde la tiene fundamentada? En la palabra. Y Jesucristo dice una frase terrible. Terrible es terrible. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. La palabra los va a juzgar. ¿Y por qué los va a juzgar la palabra? Porque la palabra dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma se cumplirá. Entonces, si usted no actúa y su vida no actúa en base a lo que está escrito en la Biblia, usted no es de Cristo. Aleluya a Cristo, alaban a Cristo, le cantan muy lindo, arrojan demonios, hacen milagros, pero al final Jesucristo les dirá: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad, porque no son de Cristo, no le obedecieron. Ahora sí entremos a analizar un poquitico este texto que ya nosotros, y Jesucristo lo explicó. ¿Por qué nos hablas en parábolas, Señor? En el domingo pasado, ¿por qué no nos hablas directo? Y entonces Jesucristo le responde: a ustedes les es dado conocer el reino de los cielos, y a ustedes sí se les va a explicar de qué se trata, pero a ellos no. A los que no quieren escuchar, a ellos no. A ellos les va a costar trabajo entender. Inclusive les voy a decir algo: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. A ellos no. La palabra de Dios es una cosa terrible y peligrosa. Peligrosa. Cuando una persona cree que está salvo, está condenada porque no le obedece a Cristo, no le obedece a su palabra. Aquel día salió Jesús y salió de su casa, le tocó subirse a una barca porque había mucha gente, se sentó en la barca y comenzó a predicar y les dio esta parábola, la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino.
¿Quién salió a sembrar? Dios. ¿Qué salió a sembrar Dios? Su palabra. ¿A quién le salió a sembrar su palabra? La fe. Al pueblo. Salió el sembrador. Y resulta que cuando Él vino, por eso yo les dije ahorita que la palabra de Dios es para todo el mundo. Para todo el mundo. Tenga. Pero termina Jesucristo embarrándola al final. El que quiera oír, que oiga. Ahí la embarró. Salió a sembrar. Así, para todos lados. Ahora sí, el que quiera oír, que oiga. Y fructificará. Y es lo que está escrito acá. Y que la semilla cayó en unas personas. Salió un poco, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. ¿Quiénes son esas personas? Ahí es cuando nosotros nos ponemos a juzgarnos a nosotros mismos y nos ponemos a decir, esa semilla de fe, de palabra de Dios, cayó en mi corazón. Pero ¿dónde está mi corazón? A la orilla del camino. La escuché, pero vinieron los amigos, pues de irnos para misa, oigan a vámonos para el partidito mío del barrio, no vámonos para paseo más bien. Y vinieron los amigos, que son los pájaros, y se lo llevaron, se lo comieron. Y entonces esa palabra que usted escuchó, por acá se fue. No sembró ni cosechó nada porque el mundo se lo llevó y usted no quiso creer. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por la falta de raíz se secó. Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, pero mi Señor, ¿por qué me está yendo tan mal en los negocios? ¿Por qué estoy fracasando en la vida? ¿Por qué mi mujer me dejó? ¿Por qué mis hijos no son obedientes? ¿Por qué estoy fracasando? Y cuando llegan todos esos problemas, entonces dice, definitivamente Dios no sirve para nada. En vez de ayudarme, no me ayuda. Y yo lleno de problemas y me saco más bien de la iglesia y me voy para una protestante. A lo mejor allá sí encuentro a Dios, pero en esta iglesia católica no encuentro a Dios. Y abandona el terreno y se va. Esa es más o menos esta segunda parte. Hubo fe, pero cuando vinieron los problemas, las dificultades, los inconvenientes, ya aquí no está Dios, me voy. ¿Para qué sigo comulgando? ¿Para qué sigo confesándome? Si igual me está yendo mal en la vida. Y se fue. Y viene otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. Y estas son las grandes dificultades del mundo. Mi papá se murió, es culpa de Dios. ¿Por qué se llevó a mi hijo? Es culpa de Dios. Pero ¿por qué me está yendo mal en los negocios? Es culpa de Dios. Y ahora me vuelvo malo, me vuelvo perverso y se aleja. Creció la semilla en medio de un corazón lleno de espinas y de odio, de rencores y de venganzas, pero la palabra no fructificó porque le ganó el demonio. Me voy de protestante, me voy a volver malo, prefiero robar, prefiero delinquir, y su corazón se volvió como una espina. Maldad y la fe no brota, ahí no brota. El resto cayó en tierra buena y dio grano. El resto cayó en tierra buena. Y esos son los obedientes. Los que conservamos la fe en Cristo en la iglesia católica, en la que mi papá me enseñó, mis abuelos le enseñaron a mis padres, mis bisabuelos a mis abuelos y mis tatarabuelos a mis bisabuelos, y ha venido de generación en generación hasta el día de hoy. En donde yo tengo que enseñarle esto a mis hijos para que mis hijos sigan esto, porque Jesucristo dijo: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los que escuchan la palabra de Dios y se sostienen la palabra de Dios y no la cuestionan, y se la has ocultado a los sabios y entendidos, a los protestantes, a los perversos, porque ellos creen saber muchísimo y abandonaron la iglesia, abandonaron a Cristo por seguir doctrinas demoníacas, doctrinas falsas. Y ahora creen estar en la verdad y están en una gran mentira.
pero los que se sostienen en la Iglesia Católica, dice aquí, para consuelo de nosotros, los malos católicos, los pecadores, para consuelo de nosotros. Dice que la semilla que se conserva en la Iglesia Católica en algunos corazones crece tan solo el 30%. Vamos a meter a las prostitutas, vamos a meter a los abogados, vamos a meter a los malos políticos, vamos a meter a los que van y son borrachines de los fines de semana y rumbean y todas esas cosas. Metámonos ahí. En ellos les crece el 30%. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos, cuando van al sacerdote arrepentidos de su pecado, Dios les perdona. Dios les perdona. Por eso meto a las prostitutas, por eso meto a los borrachines, por eso meto a todos ellos, porque si ellos se arrepienten, van donde el sacerdote, reciben la comunión, se salvan. ¿Cuánto les creció la fe? 30%. No eran capaces de dar más, pero Dios les servía ese 30% y hacía fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepentía. Y hace fiesta en el cielo a ese 30%. ¿Y quiénes son los del 60%? Yo lo dije la vez pasada, yo digo que son los sacerdotes, que son las monjas, son esas personitas que son capaces de entregar su vida a Dios por el ministerio, por el sacerdocio, por predicar la palabra de Dios, y se meten al sacerdocio y predican la palabra de Dios, pero no son capaces de dar más, porque siguen en el mundo mundano. Vemos sacerdotes andando en carros bonitos, carros lujosos, viven bien y predican la palabra de Dios, y Dios los sostiene ahí en el 60% porque no son capaces de dar más. ¿Y quiénes son los del 100%? Veamos la película de Padre Pío, veamos la película de San Francisco de Asís, y van a ver que San Francisco de Asís era un hombre acaudalado, de un padre acaudalado, vivía bien, pero abandonó todo por entregársela a Cristo, por entregársela a Dios, y vivió humildemente, humildemente. Dios entró en él el 100%. La fe está en San Francisco de Asís el 100%. Está en cada uno de sus apóstoles el 100%. En Pablo el 100%, porque Pablo decía: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. En él creció la fe el 100%. ¿Todos podemos llegar al 100%? Sí. Abandonemos este mundo, como lo decía Pablo. Ya todo lo que yo tenía por ganancia lo doy como pérdida. Ahora mi verdadera ganancia es estar con Cristo. Todos, cualquiera de nosotros podemos llegar a ser santos. Ustedes entendieron este evangelio. Es muy bonito, pero termino con esa frase terrible: el que quiera oír, que oiga. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estén.